Hay silencios que pesan más que cualquier grito, y hay miradas que nunca llegan, aunque estés parado frente a quien debería verte. Yo fui ese hijo, el que existía pero no brillaba, el que trabajaba pero no triunfaba, el que estaba presente en cada reunión familiar, pero cuyo nombre nadie mencionaba cuando hablaban de logros. Mi hermano mayor, Sebastián, era el orgullo de la familia, abogado exitoso, esposa perfecta, 2 hijos adorables y una casa en el mejor barrio de la ciudad. Mi hermana menor, Valeria, era la artista sensible que todos protegían, la que podía llorar y todos corrían a consolarla. Y yo era Mateo, el del medio, el ingeniero que trabajaba solo porque no conseguía entrar a grandes empresas. El soltero de 38 años que aún vivía en un departamento alquilado. El que llegaba a las cenas navideñas con vino barato mientras Sebastián llegaba con champán francés. Nadie me preguntaba cómo estaba. Solo recibía el saludo de rutina y luego la conversación giraba hacia los éxitos de mis hermanos. Durante años tragué ese nudo en la garganta. Sonreí cuando debía, aplaudí cuando tocaba y me fui temprano cuando ya no soportaba ser el fantasma en mi propia familia. La carta llegó un martes por la tarde, un sobre Manila con el membrete de un estudio jurídico que no conocía. La dejé sobre la mesa de la cocina junto a las facturas sin abrir. No tenía energía para problemas legales ese día. Había sido una semana especialmente dura. Mi proyecto más grande del año se había cancelado por falta de presupuesto del cliente y mi cuenta bancaria reflejaba exactamente lo que yo sentía: vacío, insuficiente, al borde del colapso. Esa noche, mientras cenaba fideos instantáneos frente al televisor apagado, pensé en mi padre. Había muerto hacía 3 años de un infarto fulminante. Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Ni siquiera en el funeral alguien recordó alguna anécdota donde yo fuera el protagonista. Todo fue sobre cómo Sebastián le había conseguido un buen abogado para un problema legal, o cómo Valeria le había pintado un retrato hermoso que colgaba en la sala. Yo solo organicé el velorio. Pagué la mitad del ataúd porque Sebastián tenía problemas de flujo de caja ese mes. Firmé papeles. Consolé a mamá mientras mis hermanos lloraban aparatosamente rodeados de tíos que les decían lo fuertes que eran. Invisible hasta en el dolor. Tal vez tú también conoces esa sensación, la de estar presente pero no existir realmente para quienes más deberían verte. Si es así, quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambió todo lo que creía sobre mi lugar en esta familia. Abrí la carta 3 días después, casi por accidente, mientras buscaba un recibo perdido entre el desorden de papeles. Estimado señor Mateo Robles, en calidad de albacea testamentario del señor Ricardo Fuentes, nos complace informarle que ha sido designado como beneficiario principal del patrimonio del fallecido. Leí la frase 5 veces. Ricardo Fuentes. El nombre me sonaba distante como un eco de la infancia y entonces lo recordé. El tío Ricardo. No era realmente mi tío, sino el hermano mayor de mi padre, un hombre callado que apareció en mi vida cuando yo tenía 8 años y desapareció cuando cumplí 16. Nadie hablaba de él. Mi padre se ponía tenso cuando alguien mencionaba su nombre. Mi madre cambiaba de tema. Lo único que yo recordaba con claridad eran las tardes de sábado, cuando tío Ricardo me llevaba a su taller mecánico. Me enseñaba a usar herramientas, a leer planos, a entender cómo las cosas se construían desde cero. Me escuchaba hablar de mis proyectos escolares de ciencias con una atención que nunca recibí de mi padre. Y un día dejó de venir, sin explicación, sin despedida, solo un silencio que se tragó su nombre durante 22 años. La carta decía que había fallecido hacía 6 meses, solo, en una casa modesta en las afueras de la ciudad, y que me había dejado todo lo que tenía. Todo resultó ser más de lo que imaginé.
Una casa de 2 pisos en buen estado, una cuenta bancaria con suficiente dinero para vivir 3 años sin trabajar y una carpeta llena de documentos que incluía cartas nunca enviadas con mi nombre en el sobre. Fui a la casa un viernes por la mañana. El abogado me esperaba en la puerta con las llaves. El lugar olía a madera vieja y café frío. En la sala había fotografías enmarcadas sobre una repisa. Me acerqué lentamente, sintiendo un peso extraño en el pecho. Eran fotos mías. Mateo a los 8 años, con su primer kit de ciencias. Mateo a los 12, con su maqueta del sistema solar. Mateo a los 15 en la feria de robótica de la escuela. Yo no recordaba que él hubiera estado en ninguno de esos momentos, pero ahí estaban las fotos, perfectamente conservadas. En la mesa del comedor encontré las cartas, 17 sobres cerrados, cada uno con una fecha de los últimos 20 años, todas dirigidas a mí, nunca enviadas. Me senté y comencé a leer. La primera carta tenía fecha de 2 años después de que dejó de verme. Querido Mateo, sé que no entiendes por qué me alejé. Tu padre me lo pidió. Dijo que yo estaba confundiéndote, que un niño necesitaba modelos de éxito, no a un mecánico fracasado que apenas terminó la secundaria. Me dolió, pero lo entendí. Tal vez tenía razón, pero quiero que sepas algo. En ti vi algo que tus hermanos no tienen. Veo a alguien que construye con sus propias manos, que no necesita aplausos para seguir adelante, que entiende que el valor real está en lo que haces cuando nadie te mira. Cada carta era un testimonio silencioso de un hombre que me siguió de lejos durante décadas. Recortes de periódicos locales donde mencionaban mis pequeños proyectos comunitarios, fotos de edificios donde había trabajado, una carta felicitándome por mi título universitario, aunque nunca fui a buscar mi diploma con ceremonia porque nadie de mi familia podía asistir ese día. Me quebré. Lloré como no lloraba desde la infancia, porque por primera vez en mi vida alguien me había visto, realmente visto, y ya no estaba aquí para decírselo. Guardé las cartas en mi mochila y salí de esa casa sintiendo algo que no tenía nombre. No era alegría. No era tristeza pura, era una mezcla extraña de duelo y reconocimiento. Alguien había creído en mí cuando yo mismo dudaba. 2 semanas después, la crisis llegó a mi familia de la forma más brutal posible. Lo que estaba por suceder desmoronaría todo lo que mi familia había construido durante décadas. Y yo, el invisible, tendría que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi madre me llamó un domingo a las 6 de la mañana. Su voz sonaba rota, histérica. Mateo, necesito que vengas. Es Sebastián. Ha pasado algo terrible. Llegué a la casa de mis padres en 20 minutos. Mi madre lloraba en el sofá. Mi hermana Valeria estaba pálida, con los ojos rojos. Mi cuñada Fernanda sostenía a mis sobrinos que no entendían por qué su abuela gritaba. Sebastián había sido arrestado la noche anterior. Fraude corporativo, malversación de fondos de clientes. Las noticias ya lo estaban cubriendo. Su rostro aparecía en portales digitales con titulares devastadores. Prestigioso abogado acusado de estafa millonaria. La fiscalía pedía 8 años de cárcel. Las víctimas eran ancianos que habían confiado en él para gestionar sus herencias. Jubilados que ahora lo habían perdido todo. La evidencia era sólida. No había escapatoria. Peor aún, había puesto la casa de mis padres como garantía para un préstamo empresarial que usó para cubrir sus deudas de juego. Un detalle que nunca mencionó a nadie. Si no pagaba en 3 meses, el banco ejecutaría la hipoteca. Mis padres, de 72 y 70 años, perderían el único techo que tenían. ¿Qué vamos a hacer?, sollozaba mi madre. No tenemos dinero, la pensión apenas nos alcanza para comer. Miré a Valeria. Ella apartó la vista. Su galería de arte estaba en números rojos. No podía ayudar. Miré a Fernanda. Ella también lloraba, con 2 hijos que mantener y un esposo que iría a prisión.
Y entonces todos me miraron a mí, no con esperanza, con resignación, como si dijeran, sabemos que no puedes hacer nada, pero eres el único que queda. Ese nudo en la garganta volvió. Esa sensación de ser la última opción, el recurso cuando todo lo demás falla. Pero algo había cambiado en mí después de leer esas cartas, después de entender que alguien me había visto cuando yo me sentía invisible. ¿Cuánto necesitan?, pregunté con voz firme. Mi madre levantó la vista confundida. $180,000 para saldar la deuda del banco, más 50,000 para los abogados de Sebastián. Mateo, sé que no tienes... Lo tengo, la interrumpí. El silencio en esa sala fue absoluto. ¿Qué?, murmuró Valeria. Heredé dinero hace unas semanas, del tío Ricardo. Es suficiente para pagar la deuda de la casa y conseguir un buen abogado para Sebastián. Mi madre se puso de pie incrédula. Ricardo, el hermano de tu padre, pero sí hace años que no. Él me dejó todo lo que tenía y yo voy a usarlo para salvar esta familia. Lo que no les dije en ese momento fue el precio que pondría. No un precio monetario, sino uno que tenía que ver con el respeto, la visibilidad y el reconocimiento que me habían negado toda la vida. Pagué la deuda del banco esa misma semana. La casa quedó libre de hipoteca. Contraté al mejor abogado penalista de la ciudad para Sebastián, quien logró negociar una reducción de condena a 3 años con posibilidad de libertad condicional a los 18 meses por buena conducta. Ayudé a Fernanda a conseguir empleo en una constructora donde yo tenía contactos. Organicé las finanzas de mis padres para que su pensión alcanzara sin sobresaltos. Pagué la escuela de mis sobrinos por un año completo. Lo hice todo en silencio, sin aspavientos, sin buscar reconocimiento. Pero algo más profundo estaba ocurriendo dentro de mí. Cada acción que tomaba era un acto consciente de romper un ciclo, el ciclo de la invisibilidad. No estaba salvando a mi familia para ganar su amor. Lo estaba haciendo porque el tío Ricardo me había enseñado algo que ellos nunca entendieron. El verdadero poder no está en ser visto, sino en construir bases sólidas cuando nadie te mira. 6 meses después, en la cena de Navidad, algo cambió. Mi madre se puso de pie al final de la comida con una copa temblorosa en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz quebrada, «por Mateo, el hijo que siempre estuvo ahí y que yo no supe ver». Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Sebastián, con el brazalete electrónico en su tobillo cumpliendo su condena domiciliaria, bajó la mirada avergonzado. Valeria sollozaba en silencio. «Perdóname, hijo. Perdóname por hacerte sentir invisible. Perdóname por no valorar todo lo que eres. Nos salvaste cuando no teníamos derecho a pedirte nada después de todo lo que no te dimos». Sentí algo romperse dentro de mí, pero no fue dolor, fue liberación. No dije nada grandilocuente, solo asentí y levanté mi copa, porque finalmente había entendido lo que tío Ricardo intentó enseñarme desde que yo era un niño. No necesitas que te vean para tener valor. No necesitas aplausos para saber que importas. Solo necesitas construir bien, con tus propias manos, y confiar en que el tiempo revelará tu propósito. ¿Alguna vez has sentido que tu valor estaba en lo que hacías, no en lo que los demás reconocían? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque estas historias viven cuando nos atrevemos a compartir nuestra verdad. Han pasado 2 años desde entonces. Sebastián salió de prisión hace 6 meses y trabaja ahora en una ONG de rehabilitación para exconvictos. Perdió su licencia de abogado, pero encontró un propósito más honesto. Valeria cerró su galería y ahora da clases de arte a niños en situación vulnerable. Dice que por primera vez en su vida se siente útil de verdad. Mis padres viven tranquilos en su casa, esa que estuvo a punto de perderse. Cada domingo me preparan almuerzo y me preguntan cómo estoy. De verdad preguntan y de verdad escuchan. Yo abrí mi propia firma de ingeniería, pequeña pero mía. En la entrada colgué una foto enmarcada.
el tío Ricardo y yo en su taller cuando yo tenía 11 años, ambos con las manos manchadas de grasa, sonriendo. Debajo de la foto grabé una placa con la frase que él escribió en su última carta, la que nunca envió, pero que el abogado me entregó aparte. Mateo, construyes puentes invisibles donde otros solo ven vacío. Ese es tu don. No lo desperdicies buscando aplausos. El mundo necesita columnas firmes, no fuegos artificiales que se apagan rápido. A veces todavía siento ese viejo nudo en la garganta cuando estoy en reuniones familiares. Pero ahora sé que no es insuficiencia. Es solo el eco de un dolor que ya no me define. Porque aprendí que ser invisible no significa no importar. Significa ser la columna que sostiene todo cuando el mundo se derrumba. Y aunque nadie aplauda, aunque nadie lo vea, esa columna sigue siendo la razón por la que todo sigue en pie. Y eso, descubrí, es suficiente.